Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Angélica Azucena y soy estudiante de Pedagogía del Instituto Digital del Estado de Puebla. Bueno, hoy les voy a hablar de un tema muy interesante que nos servirá para toda nuestra vida. Nos dice, ese tema es el pensamiento crítico. La definición del pensamiento crítico es el pensar claro y racional que favorece el desarrollo del pensamiento reflexivo e independiente e individual. Bueno, nos dice que los componentes son la aptitud, tener una buena actitud positiva, tener un conocimiento lógico y racional de nuestros argumentos a la hora en la que hablemos y las habilidades, desarrollar las habilidades que ya tenemos y aplicarlas. Las habilidades intelectuales del pensamiento crítico son la interpretación, que sería la forma en la que interpretamos un tema y siempre tiene que ser positivamente. Un análisis. El análisis que le vamos a dar a ese tema pues puede depender de lo que nosotros interpretemos, ¿no? La evaluación, la explicación y la autorregulación. Nos dice que las habilidades del pensamiento crítico es analizar argumentos, preguntar y responder respuestas automáticamente, juzgar la credibilidad de una fuente, observar o juzgar infames de observaciones, deducir y juzgar deducción, inducir y juzgar inducción. Nos dice también que el pensamiento crítico tiene criterios, los cuales son claridad, que nosotros siempre debemos de tener una claridad en nuestros pensamientos, pensar claro, tener la certeza de lo que hablamos, tener una relevancia, una precisión, ser precisos, tener una amplitud, tener una profundidad, una lógica, una significancia y una justeza. También nos dice que hay un modelo del pensamiento crítico, que nos habla el pensador Will. En 1998 nos dice que el modelo del pensamiento propone que hay aspectos afectivos, cognitivos y conductuales que deben ser considerados, además del proceso cognitivo, propios del pensamiento. Claramente nos dice que el pensamiento crítico une a todos esos aspectos, en los positivos, afectivos, cognitivos y bueno. Nos dice que las características de un pensador crítico, ya cuando ya estamos listos de ser un pensador crítico, nos dice que debemos de tener una mente abierta, una humildad intelectual, pensar libremente, tener alta motivación, un buen lenguaje, debemos de dejar la ignorancia atrás y que para tener una conclusión debemos de tener una razón. Tenemos que considerar a las fuentes creíbles, precisas y libre de riesgo, que tengan falsos testimonios y argumentos. Claro que nuestros argumentos deben de ser reconocidos como verdaderos y razonables y aceptados siempre y cuando tengamos unas fuentes confiables. Bueno, ¿cómo podemos aplicar el pensamiento crítico en la vida? Bueno, se dice que nosotros estamos estudiando la carrera de pedagogía, ¿sí? Si nosotros impartiéramos una disciplina humanista, tendríamos que recolectar todos los puntos de vista que se pueda y ponerlos en cuestión. Mientras más puntos de vista tengamos, sería mejor. Nos dice que nosotros, los profesores, o cuando ya seamos profesores, tenemos que desafiar a los estudiantes sobre las teorías ya existentes, ya que no solo se sabe si en el futuro alguno de ellos tomen esta clase que nosotros impartiéramos, cambiaran la manera en la que vemos el espacio o entendemos el idioma o el cálculo. Un ejercicio de ello es invitar a los alumnos a entender el problema complejo que ninguno de ellos podría comprender por sí solo
y analizar en conjunto. Un ejercicio de ellos puede ser un reportaje especializado, un capítulo de economía o de política, que esos temas son muy frecuentes viéndolos en nuestra vida, ¿sí? Nos dice que lo ideal a considerar de un trabajo es que un 30% sea búsqueda de información y un 70% sea de análisis. ¿Creen ustedes que sin profesores, pensadores críticos, capaces de enseñar o de razonar y evaluar los aprendizajes, no se puede construir una buena clase? Claro que no. Debemos de tener a un profesor preparado, con un razonamiento y un pensamiento crítico. Recuerda que el éxito de la educación dependerá de la efectividad del profesor para enseñar al estudiante a pensar por sí mismo, una habilidad que les perdurará para toda su vida. En definitiva, necesitamos un sistema educativo donde los alumnos no siempre estén de acuerdo con lo que los profesores quieren escuchar, sino con lo que ellos piensan y interpretan a su manera, y así formar un argumento que sea preciso. Nos dice que, en conclusión, enseñar a pensar en un mundo tan cambiante ya se hace una necesidad social. Las habilidades de pensamiento crítico son vitales para llegar a ser una persona plenamente desarrollada. Gracias a eso, podemos someter a revisión cualquier producción humana atendida con cualquier valor, idea, conocimiento o descubrimiento científico. Nos dice que para ello tenemos que tener un profesor crítico en el aula. Muchas gracias y espero les haya gustado mi tema.